Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro ministerio, El Pacto de Gracia. Una bendición estar con ustedes hoy esta tarde. Así que, amados, hoy y también para el próximo domingo, yo voy a grabar los sermones y subirlos por YouTube. Así que así lo vamos a hacer porque en este tiempo el gobernador de Illinois dice que es muy importante quedarse en casa, especialmente con el coronavirus, así que por eso estamos haciéndolo de esta manera. Así que, amados, hoy este día vamos a comenzar nuestro culto con el llamamiento de adoración que viene del Salmo 46, los versículos 1 a 3. Aquí leemos, amados, el Salmo 46, el versículo 1 hasta el versículo 3 y también el versículo 7. Aquí leemos el llamamiento a adoración. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. El versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora, amados, aquí les voy a leer el saludo de Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y amados, ahora durante este tiempo voy a leer la ley de Dios. Así que aquí leo de Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. ¿Y por qué leemos la ley de Dios? Porque por medio de la ley obtenemos un conocimiento de nuestros pecados y también de nuestra necesidad de un Salvador. Así que con eso aquí leemos la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo,
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amados, cuando escuchamos la ley de Dios requiere una obediencia perfecta. Pero ninguno de nosotros hemos cumplido con la ley de Dios y con los 10 mandamientos perfectamente en nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestros hechos. Por eso nosotros necesitamos el perdón de los pecados y aprendemos acerca del perdón de los pecados, por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 1, los versículos 9 y 10. Aquí leemos: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que, amados, es muy importante confesar nuestros pecados, humillarnos ante Dios. Y tenemos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y a base del sacrificio perfecto de Cristo y la sangre de Cristo, Cristo nos limpia de todos nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. Y no solamente tenemos el perdón de los pecados en Cristo Jesús, pero también tenemos la rectitud de Cristo, la obediencia perfecta de Cristo, la santidad de Cristo, acreditada a nuestra cuenta espiritual. Y todas estas promesas del Evangelio, el perdón de los pecados, la santidad y la rectitud y la justicia de Cristo, la vida eterna, una ciudadanía celestial, todas estas promesas del Evangelio son sí y amén en Cristo, y abrazamos estas promesas por el instrumento de la fe, y también la fe es un don de Dios. Así que gloria a Dios, que Cristo lo hizo todo, como dijo Cristo en la cruz, consumado es. Amén y amén. Y ahora, amados, durante este tiempo, vamos a ofrecer una oración a Dios Padre, y hay varias peticiones y necesidades que tenemos, y aquí nada más quiero mencionar algunas peticiones. Por ejemplo, muchísimas gracias por sus oraciones por mi familia. ¿Verdad? Ya tiene como más de una semana que mis hijos estaban enfermos, pero gracias a Dios que están mejor de salud, menos Sofía, que todavía está enferma, pero gracias a Dios sí está mejorando. Y también, amados, vamos a pensar de la familia Mozo. Margarito no está bien de salud y tampoco sus hijos, así que vamos a pensar de Margarito y sus hijos, y de Margarito y Marta y la familia Mozo durante este tiempo. También, amados, Vicente, el abuelo de Samuel Cuevas, tampoco está bien de salud, y vamos a pensar de Vicente, el abuelo de Samuel. Así que, amados, para terminar esta oración, vamos a concluir con las palabras del Padre Nuestro al final de esta oración familiar. Así que, amados, con eso vamos a pedir a nuestro Dios Padre Celestial por su ayuda, y también nos acercamos a Dios Padre en el nombre de Cristo, nuestro mediador, y también dependemos del Espíritu Santo para ayudarnos a orar. Así que con eso, amados, vamos a orar a Dios Padre. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos. Gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, por su vida, muerte y resurrección, Señor, de Cristo Jesús. Y, Señor, también te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, pensamos de todas las personas que tienen necesidades. Señor, pienso de mi familia. Señor, pido, Señor, que
por la sanación de mi familia, de mis hijos, especialmente Sofía. También, Señor, pienso de la familia Mozo. Señor, esté con Margarito y Marta y todos sus hijos. Les pedimos por la sanación de todos ellos. También, Señor, pedimos por Vicente, el abuelo de Samuel Cuevas, y por la sanación, Señor, de Vicente. Señor, también pensamos de todas las personas que tienen el coronavirus, Señor, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero también en otros países como China y Italia, Corea del Sur e Irán. Señor, también, Señor, pensamos de todos ellos, pedimos que dé sabiduría a los doctores, a las enfermeras, Señor, a todas las personas atendiendo a los pacientes, que le des fuerza y salud también, Señor, a todos ellos. Señor, pedimos por tu protección, Señor, y por la sanación de todos, Señor. Señor, también oremos por nuestro misionero en Milán, Italia, Miguel Brown y su familia y su congregación. También oremos por Luisa, la hermana de Teo García que tiene cáncer. Oremos por la sanación del brazo de doña Sonia. Oremos, Señor, por la salud de la familia Cruz. Oremos por la salud de Anita Solano, su mamá, sus hermanos, sus nietos, Joan y Jael. Oremos por la salud de Daniel Barrera, el hermano de Reina, que está recibiendo terapias. Señor, también oremos por la salud de Graciela y Goita. Y también oremos por Taryn, la nuera de Sandra Tijerina, que está embarazada. Oremos, Señor, por Alma Martínez y Jaime Rees. También oremos por Alberto Ayala, que tiene cáncer en la sangre. Oremos por Guadalupe, que tiene diabetes. Señor, dependemos de ti, Señor. Y, Señor, también pedimos por nuestro ministerio durante este tiempo. Señor, esté con todos nosotros, Señor. Sabemos que hay otras necesidades y, Señor, dependemos de ti para ayudarnos. Señor, concluimos nuestra oración con las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Amados, también quiero mencionar que si hay alguna petición o alguna necesidad, por favor, mándame un texto para saber cómo ayudarle en este tiempo. Así que queremos saber cómo están todos, cómo están sus seres queridos, ¿verdad? Cómo están todos en casa. Y así que entre semanas siempre estamos en oración. Así que por favor, dígame cómo están todos, para que aquí en la casa con mi familia estamos siempre orando por las necesidades de los miembros del Pacto de Gracia y también por nuestros seres queridos, ¿verdad? Y también aquí estamos si necesitan algo. Así que, amados, ahora durante este tiempo vamos a leer nuestro pasaje de hoy. Hoy nuestro pasaje es Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, el versículo 4 hasta el versículo 9. Así que, amados, aquí leemos la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, comenzando en el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, estará con vosotros. La palabra de Dios. Hermanos, vamos a pedir por la ayuda del Espíritu Santo, no solamente para entender estas palabras en su contexto, pero también el poder del Espíritu Santo para aplicarlas a nuestras vidas. Así que otra vez vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por nuestro pasaje de hoy. Dependemos de la iluminación del Espíritu Santo, no solamente para entender estas palabras en su contexto, pero también para aplicarlas a nuestras vidas. Dependemos del Espíritu Santo, Señor, para guiarnos, para santificarnos, para transformarnos en este tiempo. Y, Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro querido Salvador y Mediador. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amados en Cristo Jesús, sabemos que cada don perfecto proviene del Padre de las luces. Dado que la oración es nuestro principal medio para expresar nuestra gratitud, ofrecemos oraciones de acción de gracias a nuestro Dios, que se preocupa por nosotros, cuerpo y alma. Como cristianos, no solo expresamos nuestra gratitud un día al año, sino que también le damos gracias durante todo el año. Cuando Dios nos concede algo que necesitamos a base de su gracia, alabamos a nuestro Señor, quien es la fuente de la bondad. La pregunta es, ¿cómo podemos ofrecer oraciones de acción de gracias cuando nuestros corazones están llenos de preocupación? Como vivimos en un mundo caído, no somos inmunes al pecado, el estrés y las dificultades de la vida. ¿Cómo podemos regocijarnos en el Señor cuando los desafíos de la vida abruman nuestra alma? En nuestro pasaje de hoy, Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo dio esperanza, consuelo y aliento a sus amigos, los filipenses, al tratar con varias fuentes de preocupación. Nuestro pasaje enfoca nuestra atención en el Dios de la paz. Para comprender y aplicar nuestro pasaje a nuestras vidas, vamos a considerar 3 puntos. Primero, las fuentes de preocupación. Segundo, protegiendo nuestros corazones. Y tercero, protegiendo nuestros pensamientos. Así que el primer punto, las fuentes de preocupación. Cuando leemos esta epístola a los filipenses, es una carta tan alegre que es fácil olvidar que los filipenses sufrieron internamente y externamente. Cuando Pablo escribió estas exhortaciones, es importante recordar las circunstancias de la vida de los filipenses. ¿Cuáles fueron sus fuentes de preocupación? Por ejemplo, el sufrimiento externo vino en forma de persecución.
Desde el día en que se fundó la iglesia, esta iglesia fue el blanco de ataques. La persecución tomó diferentes formas. A veces fueron atacados violentamente. Otras veces fueron socialmente excluidos. Su fe cristiana fue ridiculizada por judíos y griegos. Y no solamente sufrieron ataques afuera de la iglesia, pero también hubo problemas dentro de la iglesia. Experimentaron sufrimiento interno. Su sufrimiento interno vino en varias formas. Falsos maestros, necesidades financieras y miembros en conflicto. Así que 3 problemas dentro de la iglesia. Por ejemplo, el primero, los falsos maestros. Hubo judaizantes que los confundieron acerca del verdadero evangelio. Los judaizantes predicaron que una persona se salva por su obediencia a la ley de Moisés. Según los judaizantes, una persona necesita ser circuncidada para poder salvarse. Los judaizantes predicaban un falso evangelio. Enseñaban la salvación por obras, no por gracia. Creían que la vida perfecta, la muerte y la resurrección de Jesucristo no eran suficientes para obtener la salvación. También, segundo problema, necesidades financieras. Otra prueba que experimentaron los filipenses llegó en forma de pobreza. No eran una congregación rica. A veces luchaban porque carecían de recursos financieros. Lo sorprendente es que fueron tan generosos con el apóstol Pablo. Aunque tenían fondos limitados, dieron con sacrificio para ayudar con las necesidades del ministerio del apóstol Pablo. Enviaron un miembro de su congregación para entregar personalmente un regalo a Pablo en Roma. Y también otro problema. Tercero, miembros en conflictos. Hubo un desacuerdo entre 2 mujeres prominentes, Evodia y Síntique, dentro de la congregación. Sin embargo, Pablo confiaba en que esta situación se resolvería con la ayuda de un compañero cristiano. Así que aunque Pablo era consciente del sufrimiento interno y externo de esta iglesia, de los filipenses, su epístola todavía está llena de alegría. La alegría es el tema principal en esta carta. Es muy fácil concentrarse solo en sus problemas y pasar por alto las bendiciones de Dios que ya posee. Es un ejercicio gratificante nombrar las bendiciones que has recibido de Dios. Es importante apreciar lo que ya tenemos. Aunque Pablo escribió esta carta mientras estaba encadenado, Pablo se regocijó por la ayuda, el apoyo y la amistad de sus amigos, los filipenses. Se regocijó por el evangelio que se predicaba. Gloria a Dios, porque sus cadenas avanzaban el evangelio. Él consideró conocer a Cristo el mayor don de todos. Ahora el segundo punto, protegiendo nuestros corazones. Como una forma de ayudar a los filipenses a enfocarse en Cristo mientras sufrían, les recordó que Dios
protegería sus corazones. Pablo los exhortó a regocijarse en el Señor. Aquí leemos en Filipenses capítulo 4, el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora, cuando Pablo dio esta exhortación, pudo hablar por experiencia personal. A lo largo de su ministerio, Pablo se regocijó en el Señor bajo condiciones difíciles. Por ejemplo, al comienzo de su ministerio en Filipos, Pablo y Silas fueron atacados por una multitud de personas enojadas. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente. Mientras estaban en la cárcel, ¿qué hicieron ellos en la cárcel? Pues aquí leemos en Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Así que, amados, Pablo y Silas alababan al Señor con cantos y oraciones, mientras otros presos los escuchaban. Sus cantos y sus oraciones fueron testigos de la gracia de Dios en sus vidas. ¿Y por qué pudieron orar y cantar mientras se encontraban en situaciones difíciles? Por ejemplo, en este caso, en la cárcel. ¿Cómo es posible cantar en la cárcel? Aunque las circunstancias de la vida siempre cambiarán, una cosa nunca cambiará: nuestro Señor Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. El Señor es la base de nuestro gozo. Cuando pensamos en Cristo, pensamos en nuestra salvación. Él obedeció la ley de Dios en nuestro lugar. A través de su obediencia perfecta, obtuvo justicia para nosotros. A través de su gran sacrificio en la cruz, obtuvo para nosotros el perdón de los pecados. A través de su resurrección, garantizó nuestra futura resurrección. Aunque sufrimos aflicciones en esta vida, nuestra salvación está segura. Nunca perderemos la salvación que Cristo ganó para nosotros. Entonces, regocijaos en el Señor no significa un ingenuo optimismo. Tampoco significa que tengamos una actitud estoica sobre nuestro dolor y sufrimiento. Tampoco significa el poder del pensamiento positivo. Regocijaos en el Señor significa que valoramos la excelencia de Cristo sobre todo. Encontramos nuestro deleite supremo en Él. Y encontramos también en Él nuestra salvación. Ningún tesoro terrenal puede compararse con el Dios verdadero. Y todo lo demás es basura comparado con nuestra dulce comunión con el Señor. Así que anhelamos ver su majestad y gloria. Y aunque nuestras emociones pueden cambiar, aunque nuestras emociones pueden subir y bajar, podemos regocijarnos en el Señor, porque el carácter de Dios, las promesas de Dios, la salvación de Dios no cambiarán. Él es nuestra roca en un mundo que siempre está cambiando. También debemos aclarar que regocijaos en el Señor no significa que los cristianos solo deben sentir un tipo de emoción. Como seres humanos, Dios nos ha dado una amplia gama
de emociones. Cuando leemos los Salmos, por ejemplo, vemos una amplia gama de emociones en los 150 salmos. En el Nuevo Testamento debemos regocijarnos con aquellos que se regocijan y llorar con aquellos que lloran. Ahora, ¿por qué Pablo dio esta exhortación? Amados, Pablo estaba pastoralmente preocupado de que los filipenses olvidaron su alegría en Cristo debido a las circunstancias de la vida. Cuando estamos en problemas, Pablo nos recuerda que Cristo está cerca de nosotros. Hemos sido acercados a Dios por la sangre de Cristo. Nuestro Señor no está lejos de nosotros, pero Él está cerca de nosotros. Aquí leemos en Filipenses 4, el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Si el Señor dice que está cerca, es porque está cerca. Y por su divinidad y su Espíritu Santo y su gracia, Cristo, el buen pastor, siempre está cerca de sus ovejas. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, les dijo a sus discípulos estas palabras en Mateo 28, el versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora nuestro Señor conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestras debilidades. Tenemos un gran sumo sacerdote que simpatiza con nuestras debilidades. Él comparte nuestra humanidad y Él conoce el dolor y el sufrimiento en esta vida terrenal. A lo largo de su vida terrenal, Cristo experimentó angustia en su cuerpo y alma. Cuando comenzamos a preocuparnos, recordemos la cercanía de Dios y su compasión hacia nuestro sufrimiento. Amados, no estamos solos, no estamos solos. Cuando oramos, Dios es glorificado cuando nos acercamos a Él con nuestras necesidades. La oración es una oportunidad para humillarnos ante el Señor y declarar nuestra total dependencia de Él. Aquí leemos Filipenses 4, el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando comenzamos a preocuparnos, el versículo 6 nos identifica dos respuestas: oración o preocupación. Nuestra respuesta debe ser oración, oración. Cuando oramos a Dios, ponemos nuestra fe y confianza en Él, no en nosotros mismos, ni en algo, ni en alguien más. Ponemos nuestra confianza en Dios. En tiempos de necesidad, nos acercamos a nuestro Dios con confianza, porque Dios Padre es nuestro Padre Celestial. Cristo es nuestro mediador, intercesor, defensor y sumo sacerdote. Y el Espíritu Santo es nuestro gran consolador, que nos ayuda a orar y también que nos da mucho consuelo. Venimos al Señor como niños, con las manos vacías. Nuestro Padre Celestial escuchará porque somos sus hijos. Somos hijos del gran Rey. Somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. No somos huérfanos espirituales. Al contrario,
Somos miembros de la familia de Dios. Y cuando oramos, quitamos un obstáculo en nuestras mentes. Hay un obstáculo mental que solo nos permite centrarnos en nuestros problemas y desafíos. Pero la oración nos recuerda que Dios está sentado en el trono. Y el trono de Dios está en el centro de todo el universo. Es cierto que el Sol está en el centro de nuestro sistema solar, pero el trono de Dios está en el centro de toda la creación. Dios hizo los cielos y la tierra, y Dios está reinando y gobernando sobre todo el universo. Nuestro Dios que se sienta en su trono es más que capaz de ayudarnos según su voluntad y buen propósito para nuestras vidas. Al reflexionar sobre estas verdades espirituales, que el Dios de la paz nos dé tranquilidad. Aquí leemos Filipenses 4, el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que aquí leemos de la paz de Dios. A medida que pasamos por pruebas, Dios promete darnos su paz. Y cuando pensamos en nuestra salvación y nuestro destino eterno, tenemos paz sobre el futuro. Cuando pensamos en cómo Dios está cerca de nosotros, tenemos paz sobre el presente. Y cuando reflexionamos sobre el significado del perdón de los pecados y el perdón de Dios, tenemos tranquilidad de saber que estamos reconciliados con Dios. En el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En griego, la palabra guardar, en el versículo 7, es una palabra militar. Un soldado protege a un prisionero o un objeto valioso, por lo tanto Dios protegerá nuestros corazones y también mentes para que nadie nos robe nuestra paz. Nuestros corazones y mentes están siendo atacados por el mundo, la carne y el diablo. Necesitamos la protección de Dios. En las Escrituras, el corazón se refiere al centro de nuestras emociones y voluntad. La mente se refiere a nuestros pensamientos. Entonces Dios guardará nuestra paz como un soldado que protege una ciudad. Los filipenses entendieron este ejemplo porque su ciudad estaba protegida por soldados romanos y era el hogar de muchos soldados retirados. Como los soldados que protegen una ciudad, Dios protegerá nuestros corazones, y como soldados que protegen un objeto valioso, Dios protegerá nuestras mentes. Ahora, amados, el tercer punto, protegiendo nuestros pensamientos. A medida que crecemos en nuestra vida de oración, el estudio de la palabra de Dios y la verdad de Dios, esto nos ayudará enormemente a nuestro crecimiento espiritual. Nuestra confianza en el Señor crecerá a medida que aprendamos más sobre el carácter de Dios y sobre sus poderosas obras. A medida que aprendamos más sobre la doctrina cristiana, el resultado será una mayor alabanza y doxología. Nuestro pasaje nos ayuda a crecer en nuestra comprensión de la doctrina de Cristo. La lista de virtudes en el versículo 8 se ve perfectamente en la persona de Jesucristo. Aquí leemos Filipenses 4, el versículo 8.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, ¿por qué es importante pensar cuidadosamente acerca de Dios? Es porque nuestra doctrina guía nuestros pensamientos, palabras y acciones. Nuestras vidas son un reflejo de nuestras creencias y nuestra identidad en Cristo. Es por eso que nuestra teología es tan importante, porque influye en cómo vivimos nuestra vida diaria. Entonces, en lugar de que nuestros pensamientos se consuman con preocupación, ¿en qué deberían centrarse nuestros pensamientos? Aquí en Filipenses 4, el versículo 8, nos da una lista de lo que debemos reflexionar en nuestra vida diaria. En primer lugar, meditamos sobre la verdad. Queremos entender la verdad de Dios y también aplicar la verdad de Dios a nuestra vida diaria. En segundo lugar, reflexionamos sobre lo que es honesto. En otras palabras, meditamos sobre los mejores ejemplos de piedad y madurez. En tercer lugar, meditamos en lo que es justo. Dios es justo y ama la justicia. Como sus hijos debemos ser justos. Al estudiar la palabra de Dios, informamos a nuestra conciencia para ayudarnos a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Cuarto, reflexionamos sobre aquellas cosas que son puras, siendo conscientes de nuestros motivos. Quinto y sexto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Amable, una calidad que merece admiración. Buen nombre, está estrechamente relacionado en significado, algo digno de alabanza. Amados, notamos estas virtudes perfectamente en la vida y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos en estas nobles calidades, estamos pensando en las excelencias de Cristo. Esta lista nos da una mejor idea de la perfección y las virtudes de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cristo quiere que seamos más conformes a su imagen y semejanza a practicar estas virtudes en nuestra vida diaria. Esto es lo que el apóstol Pablo está luchando en su propia vida. Aquí leemos en Filipenses 4, el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando nos esforzamos para practicar la santidad, tenemos la ayuda de nuestro Dios. El Padre nos da cada don perfecto. Podemos hacer todas las cosas a través de Cristo que nos da la fortaleza. El Padre nos da cada don perfecto. Cristo Jesús nos da fortaleza. Y el Espíritu Santo nos da su gracia, su paz y su consuelo, y también el deseo y el poder para glorificar a Dios en esta vida. Por lo tanto, tenemos la ayuda de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque nunca nos dejará ni nos abandonará. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Nuestro Dios está cerca. Estamos agradecidos por el Dios de la paz que guarda nuestros corazones
y nuestros pensamientos. Amén y amén. Oremos, amados. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu protección sobre nuestros corazones y mentes. Gracias, Señor, por tu paz. Tú eres el Dios de paz. Gracias, Señor, por este tiempo. Y, Señor, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, amados, vamos a concluir con la bendición de Dios. Aquí leemos la bendición de Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén y amén. Amén.